Buenas. En esta ocasión, mi grupo conformado por Nil Ballesteros, Johnny Parel y mi persona Daniela Sánchez, venimos a hablar un poco acerca sobre las concepciones o los conceptos que hemos adquirido en las clases de sistematización y en los videos recomendados por el profesor, las concepciones que nosotros mismos hemos recopilado en muchas clases acerca de sistematización o sistematizar experiencias. Bueno, primero que todo hablemos de la sistematización de experiencias. Y sabemos que esta es una metodología que surge en América Latina y que básicamente esta ha tenido como finalidad valorar, reconstruir e interpretar prácticas individuales o compartidas, pues que nosotros consideremos valiosas y que la queramos compartir. Además de compartir nuestras experiencias, también compartimos nuestros conocimientos que vamos adquiriendo a medida de todo y que puedan servir de mucha ayuda para la práctica misma de nosotros o para otras. Entonces tenemos que tener en cuenta que hoy en día es indudable la importancia de la sistematización de experiencias como método de investigación. Hay que ver que esta modalidad investigativa se ha desarrollado aceleradamente a nivel internacional en los últimos años. Entonces, se considera que la sistematización como la reconstrucción y reflexión analítica de una experiencia se interpreta a lo sucedido para comprenderlo. Entonces, por lo tanto, esta permite obtener conocimientos conscientes y sustentados para comunicarlo y confrontar la experiencia con otras y con el conocimiento teórico ya existente, para que así esta pueda contribuir a una acumulación de conocimientos generados desde y para nuestra práctica. Entonces, ahora bien, la simple recuperación histórica, narración o documentación de una experiencia, aunque sean ejercicios necesarios para realizarla, no es propiamente una sistematización de experiencias. Ya, entonces, igualmente, si se habla de ordenar, catalogar o clasificar datos o informaciones dispersas, entonces ahí sí podemos hablar de sistematización de datos o de informaciones. Ya las experiencias implican realizar una interpretación muy crítica, por lo que se utiliza el simple término compuesto sistematización de experiencias. Entonces, hay varios ejemplos que son muy múltiples para la utilidad de este método. Y es que para los educadores ayuda a que se apropien de forma crítica de su experiencia para extraer aprendizajes que contribuyan a mejorarla, también para aportar un diálogo crítico entre los actores de los procesos educativos y para contribuir a la conceptualización y teorización, etcétera. Entonces, en el ámbito pues, de la institución educativa, un ejemplo podría ser es que esta construye un pensamiento colectivo muy enriquecido con los aportes de las sistematizaciones que se realicen en torno a sus experiencias, lo cual fortalecería el trabajo institucional y también potenciaría el trabajo personal de los educadores. Sí. Fíjate que, bueno, a manera personal pienso que al momento de nosotros hablar de la sistematización debemos remitirnos a la sistematización como un acto de interiorización reflexivo en donde nosotros valoramos o digamos que tratamos de mejorar nuestra práctica docente. Aquí en este proceso de sistematización, valga la redundancia, nos volvemos críticos, jurados críticos, por así decirlo, de nuestro quehacer como docente, lo cual muchas veces hacemos con fines de buscar una mejora y digamos que aportar ciertas soluciones a los contras y a las adversidades que se presentan al momento del proceso de enseñanza y aprendizaje que nosotros tenemos con nuestros estudiantes. Me atrevería a decir que este proceso de sistematización nos aleja un tanto del yo, es decir, tomando el yo como lo que sé, enseñar los contenidos, digamos que en cierta manera pueden ser vacíos simplemente por cumplir con una serie de temas y compromisos que
están en los planes de clase que presenta la institución a lo largo de digamos que la jornada académica. Y pues pienso que nos hace reflexionar un poco y nos convierte y dejamos de un lado el pensamiento del yo y pensamos en un nosotros de manera colectiva, en donde los estudiantes cuentan. Y pues también nosotros buscamos la manera de realizar una praxis que vaya desligándose un poco de lo tradicional. Ese profesor que solo impone reglas y digamos que trata de llenar de conocimiento a los estudiantes y pues no tiene en cuenta qué es lo que ellos quieren. Entonces, al yo decirle, me atrevo a decir, que nos alejamos un poco del yo, es decir, lo que aplico y cómo lo hago y estamos mirando un poco más hacia allá, o sí, eh, como una comunidad, sí, como una comunidad. Y nosotros lo que hacemos al momento de sistematizar es tratar de crear y buscar estrategias, como lo había dicho, para facilitar ese proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que muchas veces no es solo desbordar de conocimiento sobre algunos saberes y de algunos contenidos, sino que es la manera en cómo nosotros, digamos que enseñamos eso. Eh, Podría decirse que el proceso de sistematización muchas veces lo que nos ayuda sería a mejorar nuestra práctica como docentes en formación y como docentes a un futuro, como aquel que tiene un cultivo y digamos que utiliza las herramientas, los materiales, los fertilizantes necesarios para que este se haga un poco más productivo o mucho más productivo de cierta manera. Entonces pienso que allí es donde está la esencia del proceso de la sistematización, en fomentar, digamos que nuestra introspección de la labor docente para nosotros poder ser capaces de competir con las necesidades que, que muchas veces nuestra sociedad nos plantea o nos pone en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo cual me atrevería a decir que con este proceso de sistematizar o de sistematización de nuestra práctica docente, nosotros nos convertimos nuestra práctica o nuestra labor docente de cierta manera en un acto de amor en donde nosotros estamos preparando a los estudiantes para la vida y alejándolo un poco de que se aprendan un tema el cual muchas veces se le puede olvidar al cabo de cierto tiempo y digamos que intentamos que ellos adquieran un conocimiento con el cual ellos sean capaces de afrontar y ser competentes en esta vida. Es decir, la sistematización nos ayuda a eso, a autorreflexionar sobre nuestra labor como docente y tratar de buscar mejoras las cuales aporten a esta sociedad que pues, está en una constante rutina y pues nosotros deberíamos o debemos desde la docencia, desde nuestra práctica, ayudar a que esto mejore. Bueno, me parece excelente y bastante interesante tocar el punto de la sistematización desde nuestra profesión como docente. Sí, pero yéndonos más atrás de qué significa realmente sistematización y cómo surgió, quisiera tocar algunos puntos que toca el profesor Alfonso Torres Carrillo en el video Desafíos y Tensiones de Sistematizar Experiencias. Bueno, en el video, él nos habla del surgimiento del concepto de sistematizar. Y me llama la atención que este surge en un campo que por lo menos para nosotros, si no tenemos conocimiento de ello, parecería algo, no lo pensáramos, que surgió desde ese campo, y fue en el campo del trabajo social.
aquí se acuñó este término a finales de los 60 y a principios de los 70. El trabajo social fue el primero en acuñarlo, como lo dije anteriormente, debido a que era una profesión en la que se aplicaban las teorías y construcciones provenientes de otras profesiones o disciplinas. Es así como sistematizan la práctica para producir la teoría propia del trabajo social. Aquí se planteó el término, pero no se desarrolló. Luego se utilizó el concepto de sistematización en los años 80 en un programa de alfabetización, en lo que se utilizó la sistematización como una manera de organizar la información de dichas prácticas. Y ahí vemos cómo el concepto de sistematización evoluciona como a lo que hoy conocemos como una investigación, es investigación, acción participativa, ¿sí? Entonces también luego de ver cómo esta aplica en el campo docente, me gustaría resaltar que además de todo lo que dijeron mis compañeros con anterioridad, la sistematización debido a las comprensiones críticas de las realidades puede contribuir al cambio social. Entonces vemos cómo la sistematización va mucho más allá de simples narrativas o de simplemente escribir sobre experiencias personales, sino que vemos cómo esta aporta a un cambio social y es bastante interesante e importante la sistematización. A veces toman la sistematización como algo simple, yéndose mucho más allá de lo que significa o menos, tomándola como algo simplista, pero no toman en cuenta la complejidad o la densidad que ésta tiene. Vemos cómo la sistematización aporta en gran medida a la investigación debido a que no se percibe el otro como un simple sujeto o un simple referente, sino que vemos al otro como también portador de conocimiento. No es lineal, nos aportamos conocimiento el uno al otro. Entonces vemos como en nuestra labor docente se hace bastante importante. Y como a manera de conclusión de todo lo que hablamos con anterioridad, mis compañeros y yo, me gustaría decir que la sistematización es una investigación participativa hecha por sus protagonistas. Participativa porque no simplemente el investigador se cree como el que tiene el conocimiento global o el único que posee conocimiento, sino que es participativa de ambas partes. Como segundo punto, debemos resaltar que sobre y desde prácticas sociales y educativas transformadoras, la sistematización busca también transformar, cambiar ámbitos sociales y también educativas, prácticas sociales y educativas. Como tercer punto, me gustaría también resaltar, como lo dije anteriormente, que tiene un grado de densidad, de complejidad. No es algo simple, no es un simple instrumento que se utiliza o una simple herramienta, es una forma de investigación y obviamente carga o tiene una carga de complejidad, una carga de densidad. Como cuarto punto, es lo que como la premisa principal, reconstruye descriptiva y narrativamente. También interpreta desde los sentidos, factores y contextos que la configuran. Como sexto, que lo mencionó mi compañero Parela, nos sirve para mejorar o fortalecer las prácticas, en este caso docentes. También para comunicar, como lo dijo mi compañera Nil, comunicar a otros los conocimientos generados individual o colectivamente, construir comunidades críticas, pensamiento crítico y, como último, aportar a la teoría y al pensamiento emancipador. Todo esto se basa en cambio, en emancipar, en desarrollarse. Entonces vemos cómo la sistematización, de pronto nosotros sin investigar, sin ver los videos o el video que mandó el profesor, de pronto teníamos un concepto bastante breve o no muy allegado a lo que es en realidad la sistematización. Es muy importante y vemos que cumple un papel esencial en las prácticas docentes y que nosotros como docentes debemos tenerla muy en cuenta. Entonces, bueno, espero que
Esperamos que este video haya sido de enriquecimiento y haya aclarado varios puntos acerca del concepto de sistematizar experiencias. Muchas gracias.